Roma no se visita, se descubre. Desde esta atalaya, el anfiteatro Flavio emerge como el eje de la historia occidental, un coloso de travertino que custodia, desde hace 2 milenios, el pulso inalterable de la ciudad eterna. La piedra se rinde ante una estética atemporal. La rítmica sucesión de sus arcos de medio punto revela una coreografía de la ingeniería romana, diseñada para canalizar el fervor de 50.000 personas con una precisión técnica que aún hoy desafía al tiempo. La estructura interna del anfiteatro se revela como un prodigio de funcionalidad y logística. Una red de galerías concéntricas y vomitorios, diseñados para gestionar el flujo humano con eficacia, permitía que miles de ciudadanos alcanzaran sus asientos en cuestión de minutos. Al asomarse desde el primer nivel de gradas, la magnitud del vacío interior impone un silencio reverencial. El espacio donde una vez se extendía la arena, hoy deja al descubierto las entrañas del monumento, mostrando la compleja red de muros y pasadizos que sostenían el espectáculo. Mientras se recorren los pasillos perimetrales, se comprende la verdadera naturaleza del anfiteatro Flavio. Inaugurado en el año 80, este coloso de travertino fue concebido como el mayor escenario de ocio del mundo antiguo. Un regalo de la dinastía Flavia al pueblo de Roma para reafirmar el prestigio del imperio. Bajo la superficie de la arena se extiende el hipogeo, un laberinto de muros y pasadizos que albergaban la maquinaria oculta del espectáculo. Estos pasillos de piedra eran el escenario previo al combate, donde gladiadores y animales aguardaban su turno en la penumbra. Al asomarse por los grandes arcos de la fachada, el horizonte se abre hacia el centro del poder antiguo. Tras dejar atrás la estructura del anfiteatro, el camino nos dirige hacia la base del Monte Palatino. En este trayecto emerge el Arco de Constantino, uno de los monumentos mejor conservados de la ciudad. Erigido en el año 315 para conmemorar la victoria de la batalla del Puente Milvio, este arco de triunfo destaca por su imponente diseño y riqueza. Al cruzar los umbrales del Monte Palatino, el ruido de la ciudad moderna se desvanece. Estamos en la colina donde, según la tradición, se fundó Roma, y donde más tarde los emperadores establecieron sus residencias oficiales, buscando la brisa y el prestigio de estas alturas. El ascenso comienza revelando los imponentes restos de un acueducto, una estructura de ladrillo que garantizaba el suministro de agua a los lujosos complejos imperiales. A partir de aquí, el camino serpentea entre pinos y vegetación, ofreciendo un recorrido pausado hacia las ruinas de lo que un día fueron los palacios más fastuosos del mundo antiguo. El recorrido nos descubre primeramente el Estadio Palatino, un extenso recinto diseñado con la forma de un circo romano. Este espacio, rodeado de pórticos, servía como jardín privado y lugar de esparcimiento para la corte imperial. Al atravesar los imponentes muros,
nos adentramos en la Domus Flavia, el centro de la vida pública de los emperadores. Cruzar sus estancias es caminar por el esqueleto de un palacio que una vez estuvo revestido de mármoles y fuentes. Cada sala y cada patio interior fueron concebidos para impresionar a los dignatarios, proyectando el poder absoluto de Roma desde la cima de su colina más sagrada. El recorrido nos conduce por los antiguos patios de la residencia imperial, espacios que estuvieron rodeados de columnas y refrescados por el sonido constante de las fuentes. La experiencia alcanza su punto culminante al asomarnos al gran balcón que domina el Circo Máximo. Desde esta altura privilegiada, los soberanos contemplaban las carreras de cuadrigas. Al alcanzar la vertiente opuesta de la colina, el paisaje se abre en una panorámica que resume siglos de civilización. Frente a nosotros emerge el Monte Capitolino, centro religioso y civil de la antigua Roma. A sus pies, extendiéndose como un tapiz de piedra y mármol, se despliega el Foro Romano. Desde esta altura, lo que hoy aparecen vestigios silenciosos fueron en su día el epicentro del mundo conocido, un laberinto de templos, basílicas y plazas donde se decidía el destino de las provincias lejanas y se fraguaba el derecho que aún hoy nos rige. El acceso al foro nos recibe con la majestuosidad del Arco de Tito, erigido para conmemorar las victorias imperiales en Oriente. Bajo nuestros pies, el camino cobra un significado especial al pisar la calzada original. Estas grandes losas de piedra, pulidas por el paso de los siglos, forman parte de la Vía Sacra, arteria principal que conectaba los templos más importantes con el centro de la vida pública. Nos conduce a la imponente Basílica de Magencio, un espacio de dimensiones colosales destinado a la administración de justicia y al comercio. A medida que avanzamos, el foro se despliega como un bosque de piedra salpicado de columnas aisladas, que hoy se yerguen como los últimos testigos de templos desaparecidos. Llegamos a lo que fue el templo y la casa de las Vestales, el hogar de las sacerdotisas encargadas de custodiar el fuego sagrado de Roma. Este complejo, organizado en torno a un elegante patio con estanques, era un remanso de silencio en medio del bullicio político. Pasear entre los restos de sus muros y las estatuas que aún flanquean el recinto permite imaginar la vida de estas mujeres, cuya labor era considerada vital para la supervivencia y la fortuna de la ciudad. Ante nosotros emerge la imponente fachada del templo de Antonino y Faustina, una estructura que destaca por su extraordinario estado de conservación. Al avanzar por el sector norte del foro, aparecen los restos de la Basílica Emilia, y lo que hoy vemos como un campo de fustes y capiteles tallados fue en su día uno de los centros comerciales y judiciales más lujosos de Roma, famoso por la riqueza de sus mármoles y la amplitud de sus naves. Al final de la Vía Sacra, y tras rodear el arco de Septimio Severo, la vista se encuentra
con las 8 columnas de granito que conforman los restos del templo de Saturno, uno de los lugares más antiguos y venerados de la ciudad. Dejamos atrás el corazón republicano para atravesar un umbral de piedra y silencio. Este paso subterráneo, que discurre bajo la moderna vía de los foros imperiales, conecta dos áreas de gloria. Al emerger, la luz nos devuelve a una escala monumental, el Foro de Trajano. Estamos ante la última y más ambiciosa de las plazas imperiales. Si el foro era el escenario del poder, esto que vemos es el latido de la vida real. Bienvenidos al primer centro comercial de la historia, el mercado de Trajano. En su centro, la columna de Trajano se eleva imperturbable. Hay que acercarse a ella para descubrir su minucioso trabajo, donde cada relieve narra la conquista de la Dacia con gran detalle. A un costado de este camino legendario, conocido como la Vía Apia, oculta tras una fachada de sobria elegancia, se halla la Domus y el sepulcro de los Escipiones. Es el manifiesto en piedra de una de las familias más poderosas de Roma, los vencedores de Cartago. La Vía Apia continúa ascendiendo hasta las murallas de Roma, a las que alcanza tras pasar bajo el arco de Druso, vestigio de un antiguo acueducto, y saliendo de la ciudad por la puerta de San Sebastián. Atravesar este arco no es solo cruzar una calle, es cruzar el umbral del tiempo. La puerta de San Sebastián es, sin duda, la entrada más espectacular y mejor conservada de toda la antigua Roma. Este coloso de ladrillo se integra en las murallas aurelianas, casi 19 kilómetros de una piel de piedra que hoy abraza el casco histórico, recordándonos que incluso el imperio más vasto buscó refugio tras sus propios muros. En el subsuelo de la Vía Apia se extiende una ciudad paralela y silenciosa. Es difícil creer que bajo nuestros pies serpentean cientos de kilómetros de galerías que custodiaron el secreto mejor guardado de la cristiandad primitiva. Nos referimos a las impresionantes catacumbas excavadas durante los primeros años del cristianismo en el subsuelo romano. No se trata de escondites, sino de vastas necrópolis talladas en la dócil roca volcánica. Una red colosal de galerías que nacieron de la necesidad de espacio y del profundo respeto por el reposo eterno. Estamos ante el complejo funerario más extenso y antiguo de Roma. 15 kilómetros de galerías que guardan como un tesoro celosamente custodiado los frescos que dieron origen al arte cristiano occidental. Las catacumbas de Domitila, a diferencia de otros núcleos, nacen en los terrenos de la nobleza flavia, una simbiosis entre el privilegio aristocrático y la devoción incipiente. Aquí encontramos un lugar único en el mundo, una basílica de 3 naves construida enteramente bajo el nivel del suelo. Al internarnos en esta red infinita de pasillos, la mirada se cruza con una excepcional colección de frescos y una abrumadora densidad de nichos tallados en la roca volcánica,
como una colmena eterna. A no mucha distancia de las catacumbas se alza el complejo de ocio más ambicioso de la antigüedad. No eran solo baños, eran centros de cultura, deporte y lujo extremo. Nos hallamos ante el enorme lienzo exterior de las termas de Caracalla, que aun despojado de sus mármoles, impone una escala catedralicia. Este gigante de ladrillo y hormigón es el esqueleto de lo que fue un palacio de luz y agua. Se unen aquí ingeniería de vanguardia y la estética imperial. Estos muros, que hoy nos parecen montañas de terracota, custodiaban un microcosmos de bibliotecas, gimnasios y piscinas abierto a todos los ciudadanos de Roma, de modo que hasta el más humilde se sintiera por unas horas el dueño del mundo. Entrar en el recinto principal es perder la noción de la proporción. Lo que hoy vemos como desnudas bóvedas de hormigón estuvo cubierto por toneladas de mármol de colores, estucos dorados y mosaicos que narraban la gloria de los dioses. En la natatio, o piscina principal, la decoración desafiaba los límites de la opulencia. Enormes columnas adosadas a las paredes fragmentaban la verticalidad del muro, mientras que estatuas en varios niveles, dispuestas en nichos decorados, vigilaban el descanso de los bañistas. Es un ritual imprescindible detenerse ante los restos de los mosaicos de los atletas. Observar la musculatura grabada en la piedra es entender que aquí el cuidado del cuerpo era una religión civil, una experiencia única de bienestar que definía la identidad romana. Nos despedimos de las termas y a corta distancia encontramos el Circo Máximo, el mayor recinto de espectáculos de la antigüedad. 250.000 personas gritando al unísono en este valle, mientras los carros se juegan la vida en cada curva. Es el lugar donde nació la pasión por las grandes masas. La iglesia de Santa María in Cosmedin destaca por su altísimo campanario románico, uno de los más bellos de la ciudad. En su pórtico se custodia la famosa máscara de mármol que, según la leyenda, muerde la mano de quien falta a la verdad. Justo enfrente se extiende el Foro Boario, el antiguo mercado de ganado de Roma. Es un espacio que nos habla de los orígenes comerciales de la ciudad, donde aún se conservan templos en un estado envidiable. El templo circular de Hércules es el edificio de mármol más antiguo que se conserva en Roma. A su lado, el templo de Portuno
con su planta rectangular clásica, nos muestra la elegancia de los antiguos santuarios portuarios. En la plaza de Venecia recibe la imponente mole de mármol blanco del monumento a Víctor Manuel II. Imposible ignorar este coloso de mármol que domina el corazón de Roma. Es el monumento más grande de la Italia moderna, un homenaje de piedra y bronce a la unificación del país y a quienes dieron su vida por él. El anochecer le sienta especialmente bien al Teatro de Marcelo. Cuando la luz del día se retira, las sombras proyectadas sobre sus arcadas resaltan la profundidad de su historia. A menudo confundido con el Coliseo, al que precedió en el tiempo, en la Edad Media, el teatro dejó de ser un centro de ocio para convertirse en una fortaleza, y más tarde en un palacio renacentista. Esa mezcla de arcadas romanas y ventanas señoriales es un ejemplo perfecto de la capacidad de Roma para reciclarse.